Pues buenas tardes a todos. Creo que veis todos bien la presentación. Vamos a hablar hoy de la leucemia mieloide aguda, de nuevas opciones terapéuticas en recaída, en progresión incluso también como primera línea de nuevos ensayos que estamos teniendo actualmente. Dejaremos la próxima clase de leucemia mieloide para hablar de los diferentes grupos moleculares. Esta va a ser un poco más práctica en cuanto a nuestro día a día en la repercusión de los tratamientos. Cuando hablamos de nuevas opciones terapéuticas en leucemia, pues esto es una diapositiva en la que vemos todas las posibles dianas terapéuticas que tenemos actualmente o que podemos eh, elaborar fármacos o que están en proceso también de aprobarse para este tipo de leucemia mieloide. Siempre tenemos que tener en cuenta que los ensayos clínicos en pediatría van a ir bastante por detrás que en la población adulta. Pero bueno, al final la investigación empieza casi siempre por el adulto y la heredamos en pediatría, pero este sería el escenario actual que tenemos de terapias dirigidas para este tipo de leucemia. Esta es otra gráfica en la que cuando presentamos estos pacientes en comités, etcétera, de refractarios en recaída, pues surgen a la palestra muchos fármacos en combinación con de esquemas de poliquimioterapia, y es ahí donde tenemos que intentar escoger el que mejor, que sea más apropiado para el paciente y para su situación clínica actual. Esto es un How I Treat un poco antiguo, de 2014, en el que la incidencia de recaídas se dieron cuenta que no había mejorado de forma significativa en los últimos 10-20 años y que afectaba al 40% de los pacientes, con unos resultados que siguen todavía bastante actuales con los protocolos internacionales, con lo cual lo que nos viene a decir es que necesitamos una investigación más sólida, una investigación eh, hacia nuevas dianas terapéuticas para esta leucemia en concreto, que queda bastante por detrás que su compañera, la leucemia linfoblástica aguda, en la que sí que tenemos un desarrollo de los tratamientos muchísimo mayor. Es uno de los resultados del grupo japonés de leucemias en recaídas refractarias, en la que registraron un volumen considerable de pacientes, de como 111 leucemias mieloide en recaída. En lo que vieron era que las supervivencias globales a 5 años eran en torno al 35%, bastante inferiores que la leucemia linfoblástica aguda. Y vemos también cómo los esquemas de poliquimioterapia de rescate, esquemas basados en FLA o en otras poliquimioterapias de altas dosis, pues alcanzaban remisiones completas, pues bueno, bastante mejorables en menos de la mitad de los pacientes. Entonces, refleja también de otra forma pues esa necesidad que ocurre pues, en todo el mundo de investigar hacia nuevas terapias dirigidas, inmunoterapia para esta leucemia linfoblástica aguda. Los puntos claves a nivel histórico, pues podíamos recordar en el año 2017 cómo se empezaron a probar los diferentes inhibidores para FLT3 y IDH2, la formulación lipídica para la leucemia mieloide aguda, el Vixeos, que luego hablaremos de ello y que tenemos actualmente en un ensayo clínico en España, el Cemtuzumab ozogamicina, que también se está incorporando recientemente en protocolos ya en pediatría. Vemos cómo todo esto pues, viene de la herencia de la leucemia de los adultos, en el que la mieloide es mucho más frecuente y que, pues bueno, pues que nosotros vamos incorporando poco a poco en nuestros pacientes a lo largo de estos años. En el 2018 se incorporaron nuevos fármacos como el gilteritinib, el ivosidenib, venetoclax, etcétera. Hablando de pediatría, vemos cómo los diferentes grupos internacionales, desde una diapositiva que comentamos ya en la clase anterior, alcanzan unas supervivencias libres de evento en torno al 55-60%, con supervivencias globales en torno al 65-70%, con esquemas de poliquimioterapia. Entonces llegamos a un momento en el que por aumentar la quimioterapia no conseguimos mejores supervivencias, sino aumentar la toxicidad. Entonces aquí ya tiene un papel muy importante esos fármacos dirigidos para intentar mejorar estas respuestas sin aumentar la toxicidad de los pacientes. Este es un How I Treat más reciente en el que vemos diferentes esquemas actuales de quimioterapia que existen a lo largo pues, de los diferentes grupos colaborativos, el Children Oncology Group, St. Jude, el NOFO, en el que ya vemos cómo la tendencia es a incorporar inmunoterapia en esos esquemas de poliquimioterapia históricos de citarabinas, fludarabina, etcétera. ¿Qué inmunoterapia se está proponiendo como ya en primera línea? Pues el Gemtuzumab ozogamicina, que es un anti-CD33 que luego veremos, y otros fármacos como por ejemplo Vixeos, en algún caso incluso Venetoclax.
Y todos ellos el objetivo que tienen es aumentar esa supervivencia global y libre de evento que no podemos seguir con la quimioterapia estándar. El escenario que tenemos para las leucemias mieloides en recaída o refractarias pues es mucho más amplio en cuanto a desarrollo de fármacos para diferentes dianas en función de las que presente lógicamente la leucemia de nuestros pacientes, de inhibidores de BCL2 como es el venetoclax, inhibidores de PD1, IDH2, inhibidores de meninas muy interesantes que luego hablaremos, también inhibidores de CD123, por ejemplo inmunoterapia o incluso CAR-T, inhibidores también de CD33, gentuzumaब ozogamicina y también incluso terapia con CAR-T cells que a lo largo de los diferentes grupos colaborativos se están intentando poner en marcha ensayos cuyo reclutamiento pues, no siempre es fácil por la poca frecuencia de estas patologías y que seguramente en unos años veremos que ya empiezan a aparecer en los protocolos incluso de primera línea. Nuevas terapias, en cuanto a hablar de la inmunoterapia, podemos hablar del gentuzo ozogamicina anti-CD33, que sí que ha mostrado unos resultados favorables. Luego he puesto ejemplos actuales de los tratamientos que ya se empezó a utilizar en adultos hace ya un tiempo y se aprobó para ello. Y tenemos en pediatría ya ensayos, incluso el ensayo nuevo, el protocolo nuevo reciente de mieloide del chip que se está utilizando en España en algunos centros, ya incorpora ozogamicina en determinados pacientes, randomizándolos, siempre y cuando lógicamente expresen el CD33. Luego el CAR-T, el problema de la terapia CAR-T es que es complicado encontrar un antígeno que se encuentre solo o en las células blásticas mieloides y por eso se está investigando el CD33, el CD123, el CD38. Los ensayos son ensayos precoces con resultados pues, bueno, que todavía son mejorables y todavía pues, que está lejos de su aplicación en la práctica clínica habitual. En inhibidores de tirosinquinasa encontramos los inhibidores de FLT3, sorafenib, midostaurina, gilteritinib, que luego hablaremos posteriormente con unas diapositivas más concretamente de ellos, inhibidores de KIT como el dasatinib, y luego también inhibidores de proteasomas como el bortezomib, que ya se intentó incluir, ¿no? En primera línea en un ensayo clínico del COG, pero que no mostró unos resultados especialmente buenos en cuanto a eficacia y tolerabilidad, y por eso, pues bueno, pues parece que la adición de estos fármacos de bortezomib al menos, pues no aporta unos grandes beneficios. Otras terapias también muy interesantes y que sí que se están utilizando cada vez más son a nivel del epigenético, los inhibidores de metiltransferasas como la 5-azacitidina, que estos agentes lo que hacen es incorporarse en el ADN y dando lugar a una serie de mecanismos antileucémicos que permiten que esa célula no se reproduzca de forma tan activa e inducir la apoptosis. La azacitidina también hablaremos de ella, pues parece un fármaco bien tolerado y que puede mostrar resultados prometedores, sobre todo cuando se combina con otros esquemas, por ejemplo, con inhibidores de BCL2 con venetoclax. También nos encontramos con inhibidores de histonas como el borinostat y otros agentes que son específicos, inhibidores de BCL2 como es el venetoclax, que sí que se utiliza un fármaco oral, generalmente bien tolerado, se utiliza también en esquemas combinado con quimioterapia. Se puede utilizar también en monoterapia, pero siempre parece más efectivo cuando lo combinas con otros fármacos bueno, y que tienen también un papel en ensayos clínicos actuales, como luego veremos. Para hablar más específicamente de cada uno de ellos, vamos a empezar con los inhibidores de FLT3. El FLT3, esta vía, ¿no? Aumenta la proliferación celular, disminuye la apoptosis y la inhibición de la diferenciación celular. Todo ello pues, es un proceso de leucemogénesis. Por tanto, la inhibición de esta vía parece prometedora para, digamos, tratar la leucemia que expresa estos marcadores. Las mutaciones de FLT3 se clasifican en dos tipos, ITD-TKD. ITD son las, cuando no tienen el EP1 mutado, son las que se consideran de alto riesgo y TKD, pues de un riesgo todavía intermedio. La incidencia ocurre en el 20-25% de los pacientes de leucemia amiloide aguda en pediatría, siendo 2/3 ITD. Y recordar que las mutaciones FLT3 y TD sin mutación en MP1, alto riesgo, por tanto, trasplante de primera remisión completa. Por tanto, parece de forma muy prometedora pues, inhibir esta vía con inhibidores de FLT3 como la midostaurina, quizartinib, gilteritinib, que hablaremos en las diapositivas a continuación. Estos inhibidores de FLT3 pueden ser de diferentes tipos, pueden ser tipo 1, tipo 2. Tipo 1 actúa frente a ITD, TKD. Tipo 2 actúa más específicamente sobre ITD y pueden ser de primera o de segunda generación. Los de primera generación van a ser más inespecíficos, mientras que los de segunda generación van a ser más selectivos y más potentes. De primera generación y tipo 1 tendríamos
la más conocido aquí en este contexto, la midiostaurina. De segunda generación tipo uno tendríamos el gilteritinib, más conocido. Tipo 2 el sorafenib, siendo de primera generación. Y de segunda generación, el quizartinib, ponatinib y el ibrutinib, que sí que quizás os suene o habéis podido administrar a un paciente que tengan. Midostaurina, mecanismo de acción, es un inhibidor de FLT3 tipo 1 de primera generación que bloquea el receptor tiroxina FLT3 y detiene el crecimiento tumoral al inhibir la vía oncogénica RAS-MAP-mTOR. Estudios clínicos en adultos mostraron una supervivencia superior al placebo y la mediana de supervivencia libre de evento en el grupo tratado con midostaurin fue 8 meses versus 3 en el grupo de placebo. El ensayo pediátrico fase 2 pues, se evalúa en forma combinada con quimioterapia, está todavía pendiente de sus resultados y también la toxicidad pues, grado 3-4 en dosis altas, bien tolerado en dosis bajas. Esto es un en fase 1-2 open label de escalada de dosis de midostaurin en niños con leucemias en recaídas o refractarias y la dosis recomendada para la fase de expansión se estableció en 60 miligramos metro cuadrado administrada 2 veces al día y como agente único mostró una actividad limitada en estos niños con mutación en AFLT3 y también en este ensayo se incorporaron pacientes con leucemias linfológicas agudas con el KMT2 mutado con resultados peores. Por tanto, como agente único, eh, es un fármaco con una evidencia clínica limitada. Este ensayo también incorporaba el midostaurin en combinación con quimioterapia en pacientes de nuevo diagnóstico con FLT3 mutado. Es un ensayo abierto multicéntrico de un solo grupo, midostaurin administrado por vía oral 2 veces al día, junto con quimioterapia estándar en la inducción y consolidación, seguido de una terapia secuencial con midostaurin de mantenimiento. Incluía 5 bloques iniciales, como ven en la diapositiva, 2 bloques de inducción, 3 de consolidación, seguido de terapia de posconsolidación con midostaurin como agente único durante 12 ciclos. Tenía una parte 1, este ensayo, para definir la fase recomendada de la fase 2 y la parte 2, evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia del midostaurin. Otro de los fármacos más, sus resultados pues, están todavía pendientes de publicar. Otro también fármaco muy conocido y que quizás hayan utilizado es el sorafenib como mantenimiento, sobre todo en pacientes después de un allotrasplante de progenitores hematopoyéticos, que sí que mostró resultados muy favorables respecto a aquellos pacientes que no se les administró y que versus al placebo y que es una práctica pues relativamente frecuente en determinados pacientes usar esta medicación como tratamiento. Es un fármaco oral, tratamiento post-trasplante, como en la diapositiva, pues sí que mostró unos resultados mejores a los 2 años la superficie libre de evento fue superior a los pacientes que no habían recibido el sorafenib como mantenimiento post-trasplante. De ahí se hizo también otro ensayo clínico en Estados Unidos del Children's Oncology Group, en el que incluía 72 pacientes en tratamiento con sorafenib y 76, muy similar a ambos grupos, tratamiento sin sorafenib. El sorafenib como tratamiento en monoterapia, como mantenimiento y añadido a la quimioterapia estándar, y vemos cómo las gráficas son bastante más favorables para los pacientes que recibían sorafenib versus aquellos que no lo habían recibido. La dosis máxima tolerada fue 200 miligramos metro cuadrado cada 24 horas. El, perdón, lo voy a quitar. Otros inhibidores de FLT3, el quizartinib, que es un mecanismo de acción, es inhibir el FLT3 tipo 2 de segunda generación a través del background ¿no? La experiencia previa a pediatría, pues en el ensayo fase 3 de Quantum, la monoterapia con quizartinib mostró resultados favorables en cuanto a supervivencia global frente a la quimioterapia de rescate en pacientes adultos con FLT3 mutado, y en otros estudios quizartinib combinado con quimioterapia en pacientes pediátricos menos de 21 años con leucemia amiloide en recaída refractaria, incluso también aquí se incorporó la leucemia linfoblástica aguda, resultó en una reducción notable de los blastos en la médula ósea en los pacientes con FLT3 ITD frente a otros pacientes. Hay un ensayo clínico abierto actualmente en España, es un multicéntrico fase 1, fase 2, que incorpora el uso de quizartinib en combinación con quimioterapia de reinducción y como tratamiento de mantenimiento como un solo agente en pacientes pediátricos con leucemia mieloide aguda en recaída de refractariedad entre 1 mes y 18 años, adultos jóvenes hasta 21, con mutación en FLT3 y TD, que está abierto en los centros que ven en la diapositiva. El gilteritinib también es un inhibidor de FLT3 tipo 1 de segunda generación, también inhibidor de otras vías, tirosinquinasa responsable de esa activación de FLT3 y parece que pueda tener un papel esta vía en la resistencia a los inhibidores de FLT3, por ello parece prometedor su inhibición. Lo que tenemos, el histórico, es un ensayo fase 3 de 370 pacientes de 18 años
o más, con mutación en AFL3 mutado en recaída o refractariedad, 247 recibieron gilteritinib y 124 recibieron quimioterapia de rescate sin este fármaco. La supervivencia global fue significativamente mayor en aquellos pacientes que recibían el gilteritinib, 9,3 meses versus 5 meses en el grupo de quimioterapia. La supervivencia libre de evento fue mayor en el grupo del gilteritinib, 3 meses versus menos de un mes, pero esto sí que no fue estadísticamente significativo, quizás pueda ser por el menor número de pacientes, o etcétera, y la tasa de remisión completa fue más frecuente en pacientes tratados con gilteritinib, casi el doble que en aquellos pacientes que solo se usaba la quimioterapia. Por lo tanto, estos resultados pues sugieren que gilteritinib tiene un impacto positivo en alcanzar una remisión completa y supervivencias globales en pacientes con leucemia mieloide FLT3 mutado, aunque la supervivencia libre de evento en este ensayo no fuera estadísticamente significativa. Tenemos en España un ensayo abierto en Barcelona, tanto en San Joan de Déu como en Valdebrón, que bueno, pues que incorpora este fármaco en monoterapia, eh, con quimioterapia, perdón, gilteritinib con quimioterapia, con ciclos de tratamiento de 28 días y la opción de tratamiento a largo plazo en aquellos pacientes que se considere hasta 2 años. El futuro del papel de los inhibidores de FLT3, pues bueno, establecer el beneficio clínico a través de ensayos clínicos, se van incorporando poco a poco en la práctica clínica habitual, también se usa, quizás lo que más se use va a ser, bueno, en el protocolo actual sí que del chip se va a incorporar inhibidores de FLT3, también un sorafenib como mantenimiento post-trasplante y bueno, en unos años seguro que los vemos incorporados ya en primeras líneas de tratamiento. Luego tenemos unos fármacos que van a ser menos frecuentes por las características de la leucemia mieloide aguda en pediátrica, que son las IDH. Las mutaciones en IDH van a dar lugar a un metabolito que provoca alteraciones de la epigenética celular y bloquean la diferenciación. Son mutaciones muy poco frecuentes en pediatría, 2-4% de los casos, y tenemos IDH1 y IDH2. En IDH1 no hay ensayos clínicos en pediatría, en asidenib sí que tenemos fase 2 en monoterapia, en leucemia mieloide aguda refractaria, un ensayo clínico del Children's Oncology Group en Estados Unidos, o en los grupos que incorporan estos protocolos del COG. Un fármaco también muy interesante que utilizamos también en España y que tenemos en ensayos clínicos es el Vixeos, que es una formulación conjunta de citalabina con daunorubicina liposomal, menos cardiotóxica, con vida media prolongada de ambas drogas superior y con una exposición que se mantiene durante 7 días. Se demostró ya su ensayo en adultos, su beneficio en un ensayo que se hizo alcanzando la remisión completa en el 67% de los pacientes versus 51% en los que se utilizaban esquemas de quimioterapia habitual 3+7 típicos del paciente adulto. La supervivencia a los 6 meses fue significativamente mayor en pacientes que se utilizó el Vixeos respecto a aquellos que no, y aún mejores resultados tras trasplante de progenitores hematopoyéticos. Actualmente, como digo, este ensayo está en pediatría, este fármaco está en pediatría bajo un ensayo clínico pendiente todavía de ver su papel en pacientes con leucemia mieloide aguda en recaída o refractariedad. Se utiliza generalmente en combinación con fludarabina o clofarabina. La combinación sabemos que de citarabina con fludarabina potencia esa citotoxicidad del metabolito del ARAC, con lo cual parece que pueda ser una estrategia combinada muy favorable y también se ha visto sinergia con la clofarabina por un mecanismo de efecto similar al de la fludarabina. Este va a ser el ensayo que haya abierto en nuestro país del Vixeos en combinación con clofarabina para pacientes con leucemia mieloide aguda o refractaria. El sponsor es el ITCC y los criterios de inclusión son pacientes que tengan más de un año o menos de 21 años, inclusive cualquiera segunda o más recaída de leucemia mieloide aguda o leucemia mieloide aguda refractaria, primera recaída precoz definida como menos de un año desde el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, cualquier recaída de leucemia tras un trasplante alogénico previo, cualquier recaída de leucemia con características citogenéticas de alto riesgo, las que define el ensayo y que tienen que tener una función cardíaca adecuada, y también un criterio de exclusión importante que no lo he puesto, porque estos son de inclusión, es que no tenga afectación del sistema nervioso central.
Luego otros agentes también muy interesantes son los agentes que actúan sobre la epigenética, agentes hipometilantes como la 5-azacitidina o la decitabina. Los agentes hipometilantes permiten esa reexpresión de genes importantes involucrados en la diferenciación celular y el control del ciclo celular y parece que puede ser un método de tratamiento eficaz para mieloides agudas, sobre todo en combinación con otros agentes como quizás el más utilizado, el venetoclax. Se hizo un estudio que incluía reinducción con 5-azacitidina, con fludarabina o citarabina en 12 niños con leucemia recaída o refractaria, alcanzando más de la mitad una remisión completa o remisión completa parcial. Y en un estudio evaluaban los agentes hipometilantes antes de la quimioterapia en niños y adolescentes, vamos, de reciente diagnóstico. Estos ensayos están todavía pendientes de ver resultados y sí que uno de ellos, debido a esa baja reclutamiento, tuvo que cerrar, en que se incluía decitabina con nivolumab en pediatría y se tuvo que cerrar por la falta de actividad. Otros agentes inhibidores de actuación sobre la epigenética serían los inhibidores de histonas, el panovinostat, que el mecanismo de acción va a ser remodelación de la cromatina y alteración de la expresión génica, promoviendo la diferenciación celular y apoptosis. Estudios pediátricos en San Jude llevaron a 8 pacientes, 47% de ellos alcanzaron una remisión morfológica completa, uno logró una respuesta parcial y 8 no respondieron. Y este ensayo se cerró de forma precoz por un bajo reclutamiento. Al final es una pacientes un poco frecuentes con múltiples, múltiples, con no solamente un ensayo, sino diferentes ensayos clínicos que son entre ellos competitivos. Y bueno, este ensayo pues tuvo que cerrar en San Jude por la falta de reclutamiento y hay eh, otros grupos que también utilizan de citabina con borinostat, con fludarabina o citarabina. Se utilizaron en 75 pacientes pediátricos con leucemia mieloide y 54 que alcanzaron una remisión completa. Es decir, que parece que también pueda ser una opción terapéutica favorable para estos pacientes en recaída o refractariedad. Luego vamos a los reguladores de la apoptosis, destacar el venetoclax, un fármaco oral utilizado con experiencia clínica, tanto en él como fuera de él, y que actúa sobre esa inhibición del BCL2. BCL2 provoca la apoptosis, entonces al inhibir ese BCL2, son antiapoptóticos, perdón, al inhibirlo provocamos esa muerte celular activada por caspasas. Es una familia, el BCL2 es una familia de proteínas que pueden ser proapoptóticas o antiapoptóticas. El BCL2 en concreto es una proteína antiapoptótica que inhibe ese proceso de secuestro de los activadores intracelulares de la apoptosis, con lo cual permite la supervivencia de la célula. Entonces se sospecha, se cree y se ha visto que las leucemias de la leucemia mieloide aguda tienen más BCL2, por tanto son más quimioresistentes y tienen una mayor supervivencia. Por eso el venetoclax es un inhibidor oral altamente selectivo de BCL2, parece que puede tener un papel a inducir la apoptosis de estas células. Como ven en la diapositiva, la vía metabólica de actuación. Hubo un trabajo que se publicó en el ELAS en 2019, venetoclax en combinación en San Jude, con el grupo de San Jude. Venetoclax en combinación con altas dosis de quimioterapia es activo y bien tolerado para pacientes con leucemia mieloide aguda en recaída o refractariedad. Esto fue se establecieron las dosis para la fase 2, en el que se combinaba con osidarubicina y siempre combinado con citarabina, que es un fármaco fundamental para la leucemia mieloide aguda. Del off-label en pediatría, pues hay multitud de artículos. He recogido este del grupo de Locatelli en Italia, en el que recogen 31 pacientes. Es multicéntrico, retrospectivo, sí que incluso, muy heterogéneos las limitaciones que tiene este estudio, pero invito a su lectura, en el que las conclusiones es que de toda la cohorte de estos pacientes refractarios en recaídas, múltiples tratamientos, pues el 51%, 51,6% llegó a un trasplante alcanzaron remisión completa. Casi la mitad de ellos pudieron llevarse a un trasplante, más de la mitad de ellos, que es al final el tratamiento curativo de la leucemia mieloide aguda, un trasplante de progenitores. Lo complicado en ciertos casos es conseguir esa remisión completa sin unas toxicidades notables. Entonces estos fármacos sí que permiten, bueno, pues parece que son esperanzadores en llevar al paciente en remisión completa para un trasplante posterior. Se vio que en pacientes con KMT2A reordenado, pues de 8 pacientes, 6 entraron en remisión completa y uno en respuesta parcial, muy buenos resultados, y no se observaron unos resultados tan buenos en pacientes con mutaciones en FLT3 y TD, que son pacientes que generalmente de alto riesgo, en el cual solamente de 5 pacientes, 3 remisión parcial, uno no tuvo respuesta y uno solo en remisión completa, se llevó al trasplante, pero recayó luego tras el trasplante.
Como he comentado, 64,5 pacientes pudieron recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos y las limitaciones de este trabajo multicéntrico pues, son el seguimiento corto y mucha heterogeneidad en los pacientes. Otro fármaco también muy interesante y que sí que se está utilizando también frecuente ya incluso en primera línea es el anti-CD33, gentuzumab ozogamicina, porque anti-CD33 también existe terapia CAR-T, pero hablaremos ahora mismo en nuestras siguientes diapositivas del gentuzumab. Este es uno de los primeros trabajos en 2018 en el que se incluyeron 76 pacientes con una enfermedad avanzada, muy tratada, refractaria a la quimioterapia estándar y también leucemias mieloides secundarias a tratamientos, que como saben tienen un muy mal pronóstico, y se vio como 64% recibieron luego un trasplante de progenitores hematopoyéticos y la supervivencia global a 4 años fue de un torno a un 30 a un 20%, eh, en todos y que en todos en general un 27,7 y que y fue de cero en aquellos pacientes en los que no recibieron un trasplante. ¿Qué quiere decir esto? Que de forma global, pues un 20% parece poca, pero si analizamos con más detalle, casi el 30% de los pacientes sobrevivieron cuando recibieron un trasplante. Con lo cual, el gentutumab ozogamicina ya empezaba a dar pistas de que podía ser un fármaco muy razonable para conseguir una remisión completa y posterior trasplante de progenitores hematopoyéticos. Aquí lo vemos en la diapositiva con una mediana de seguimiento de 4,3 años. Como, vemos cómo aquellos pacientes que recibían gentutumab y luego un trasplante tenían mejores resultados que aquellos que no recibían luego un trasplante posterior, con lo cual el papel del trasplante en leucemia mieloide aguda ya saben que es fundamental. Los que peor pronóstico tuvieron fueron aquellos pacientes leucemias de novo refractarias a 2 líneas o en recaída, con supervivencias globales pues, muy bajas, pues, un escenario muy complicado y que no recibieron gentutumab como toxicidades, fundamentalmente mielotoxicidad, infecciones y enfermedad venoclusiva hepática, tanto el gentutumab ozogamicina como el inotuzumab ozogamicina son fármacos en los que hay que tener en cuenta siempre la toxicidad hepática, el riesgo de venoclusiva aumenta si el trasplante va a ser justo después de su utilización, pues en muchos casos no nos queda otra, pero hay que tener, pues eso, ser muy conscientes de que existe este riesgo y la vigilancia clínica de estos pacientes para a la mínima que empiecen con una sospecha de venoclusiva, empezar con el defibrotido de forma precoz. En este estudio, 3 pacientes, dos de ellos habían recibido un trasplante previamente, desarrollaron una venoclusiva hepática. Experiencias con gente medicina hay muchas en este artículo de 37 pacientes en los que se incluía 5 AZA con venetoclax con o sin gentutumab ozogamicina para leucemias en recaída del CHOP del Filadelfia. De 37 pacientes, 27 de 0 a 21 años, 27 fueron leucemias mieloide agudas combinado con estos ciclos de quimioterapia. El 84% de todos ellos consiguieron un ciclo completo, es decir, que se toleró bien. En una respuesta disponible de 29 pacientes, 14 alcanzaron la remisión completa. 25 leucemias mieloides agudas, 12, la mitad, alcanzaron una remisión completa, 9 recibieron gentutumab con unas tasas de respuesta similares a los que no lo habían recibido y 11 recibieron un trasplante alogénico posterior. 5 fallecieron, 3 por progresión y 2 por infecciones con la leucemia aguda en remisión por toxicidad. Y el seguimiento de los pacientes, el último seguimiento de este artículo, 12 pacientes, un tercio seguían vivos. Otro trabajo del gentutumab ozogamicina mejoró la supervivencia libre de evento en recaída en pacientes pediátricos con leucemia mieloide aguda KMT2A reordenado, con 215 pacientes con leucemia, eso comentado, AML con el KMT2A mutado, supervivencia libre de evento y supervivencia global a los 5 años fue de un 38% o 58%. La supervivencia libre de evento fue superior con el tratamiento con gentutumab ozogamicina frente a aquellos que no lo habían recibido, aunque la supervivencia global fue comparable. El beneficio del gentutumab se observó tanto en los grupos de KMT2A de alto riesgo como en los de riesgo no alto. En los pacientes sometidos al trasplante, el uso previo de gentutumab se asoció con una disminución en la tasa de recaídas posteriores del 28% en gentutumab frente al 73% que no habrían recibido gentutumab. Por tanto, parece que es un fármaco prometedor también en esos eventos que ocurren después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, podemos decir que de forma en el análisis multivariable, el gentutumab ozogamicina se asoció de forma independiente a una mejor supervivencia libre de evento y a una mejor supervivencia global.
Aquí vemos la diapositiva como en los pacientes que tenían peor pronóstico eran aquellos con el KMT reordenado que no habían recibido gentuzumab versus el resto de pacientes y en la tasa de recaídas exactamente lo mismo, más tasa de recaídas para aquellos con MLL positivo que no hayan recibido el gentuzumab o zogamicina. Aquí viene también en la diapositiva los criterios de alto riesgo que definen este trabajo y se ve cómo el gentuzo ozogamicina actúa tanto frente a pacientes de alto riesgo como de bajo riesgo, cada uno lógicamente en su franja, ¿no? Pero que es un fármaco también prometedor para todos los grupos de riesgo. Hay un ensayo del ITCC, Sponsors del Princess Máxima, en el que se randomiza 1 a 1 a recibir esquemas de quimioterapia con gentuzumab o zogamicina versus esquemas igualmente de FLA con gentuzumab o zogamicina combinado con venetoclax. Es decir, que ya no solamente nos interesa incorporar un fármaco solo, sino diferentes combinaciones para mejorar esos resultados de los pacientes con solo poliquimioterapia. En ellos también se valora el trasplante si lo consideran los médicos responsables, ¿no? Incluso también luego un mantenimiento con azacitidina con venetoclax o azacitidina en monoterapia. También hay muchos trabajos en los que se incorporan esquemas de poliquimioterapia, citarabina, fludarabina con gentutumab fraccionado, seguido de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que también pues, bueno, tienen buenos resultados. 8 pacientes, 6 pacientes entraron en remisión completa, 5 pacientes recibieron un segundo ciclo ajustado a la dosis de gentutumab o zogamicina, como ven en la diapositiva, y de toxicidades, fundamentalmente 11 episodios de neutropenia febril, bacteriemias, no hay infecciones fúngicas, ninguno tuvo una mortalidad tóxica y todos en revisión completa recibieron el trasplante y 5 pacientes tuvieron una venoclusividad hepática, con lo cual es una complicación grave que tenemos que tener en cuenta y que siempre hay que estar alerta cada vez que usemos tanto el gentuzumab como el inotuzumab. El seguimiento fue de 58 meses, se encontraban en revisión completa y ellos habían fallecido como una recaída post-trasplante. Con lo cual, pues son resultados bastante favorables para pacientes en los que sabemos que era muy complicado conseguir una remisión completa con supervivencias libres globales pues muy bajas. Unos fármacos también que merece pues, la pena hacer una mención especial van a ser los inhibidores de meninas. Aquí vemos en la diapositiva cómo determinados genes en contacto con el KMT2A y también la menina van a provocar una factores de transcripción que de forma natural facilitan la hematopoiesis, siempre y cuando no se tenga ninguna disregulación. Cuando ocurre una mutación en KMT2A reordenado, se produce una hipertranscripción de estos oncogenes, OXA, MACE, etcétera, que van a dar lugar a esos clones leucémicos, etcétera, el desarrollo posterior de la leucemia mieloide aguda. Entonces parecía bastante prometedor como la inhibición de esta interacción KMT2A-menina, pues a través de un fármaco, de estos fármacos, pues qué papel voy a tener, ¿no? Como tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Y eso es lo que se ha investigado con estos inhibidores de merinas que actualmente están bajo ensayo clínico. El objetivo es romper esa interacción menina-MLL1 y por tanto el no transcribir de forma incorrecta esos oncogenes como el HOS o el MEIS. Los inhibidores de menina, uno de los subtipos moleculares, o sea, la KMT2A es uno de los subtipos moleculares más frecuentes en leucemia mieloide aguda en niños, 25% de los casos diagnosticados en las últimas series de forma reciente, los más comunes son los que aparecen en la diapositiva, casi todos son de peor pronóstico, excepto alguno en concreto, el 1.11 en concreto, en los estudios que se hicieron, pues mostró que puede tener unos resultados favorables, pero bueno, en general son leucemias que tienen un pronóstico desfavorable. La supervivencia global de estos reordenamientos son inferiores al 50% y los mecanismos de leucemogénesis en el MLL, pues las proteínas de fusión de KMT2A mantienen la leucemogénesis a través de su interacción con complejos proteicos asociados a la cromatina, una proteína clave de estos complejos, como hemos visto en la diapositiva anterior, es la menina. La inhibición de esa interacción menina-KMT2A pues parece una potencial estrategia para superar la quimioresistencia y los malos resultados clínicos de estos pacientes. Aquí tenemos inhibidores de melanina en pediatría. 6 inhibidores están siendo evaluados en monoterapia. Actualmente en ensayo clínico tenemos el revumenib y el ziftomenib. Pues bueno, se incluyen en el revumenib se incluyen pacientes adultos y pediátricos en leucemia mieloide aguda en recaída o refractariedad. Es en monoterapia. KMT2 reordenado o NP1 mutado. Si ven en las diapositivas iniciales vemos que también el
PM1 juega un papel fundamental en esa cascada activa de activación de la hematopoiesis. Y bueno, pues los resultados todavía quedan por publicar. Y son mejores para rellenamientos que AMT2A que con el NP1 mutado. Y luego hay otro paciente, otros fármacos como el Ciptomeni, que son para pacientes sobre todo ensayos clínicos de adultos. Como efectos adversos más frecuentes, síndrome de diferenciación, alargamiento del QT y se van a planificar también ensayos en los que no solo sean en monoterapia, sino también en esquemas de poliquimioterapia combinados. Otro fármaco también muy dirigido, terapia target en esa lesión mieloide aguda, va a ser el anti-CD123, que promueve la supervivencia y proliferación de células mieloides por su unión a IL-3 y su sobreexpresión generalmente es de mal pronóstico. El problema que tenemos con la inmunoterapia en la leucemia mieloide aguda es la falta de antígenos específicos que no se expresan en los precursores hematopoiéticos normales y que ha representado un desafío en el desarrollo de la inmunoterapia para esta leucemia diferenciada de la que podemos encontrar, por ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda. El anti-CD123 se expresa predominantemente en las células mieloides agudas, también está presente en células hematopoiéticas normales, aunque en un porcentaje considerablemente menor, y por ello parece que pueda ser una estrategia favorable o válida para desarrollar la inmunoterapia en las leucemias mieloides agudas. Uno de esos fármacos es el flotetuzumab biespecífico CD123 CD3, estudiado en el ensayo del Children's Oncology Group y su desarrollo se interrumpió por decisión de la compañía farmacéutica. Y posteriormente se han desarrollado otros fármacos como el CAR-T dirigido para el CD123, con, bueno, pues con estudios se hace en San Jude y otro en el y otro en el CHOP en Filadelfia, con resultados pues bueno, pues no tan favorables como los que tenemos con los CAR-T en la linfoblástica. Este es el ensayo clínico del Filadelfia, en la que vemos, pues bueno, cómo es el esquema, un poco la preparación de esos pacientes, con un esquema de fludarabina ciclofosfamida como linfodeplección, luego su infusión, luego un trasplante si conseguimos en remisión completa del paciente y luego el seguimiento posterior. Esta es una diapositiva del San Jude, del ensayo clínico que se utiliza con CAR-T, con resultados, pues bueno, pues no, pues quizás todavía mejorables, en los que se utiliza linfodepleción con ciclofosfamida fludarabina, la infusión de la terapia CAR-T y luego pues la evaluación de seguridad y eficacia y siempre 4 semanas post la infusión, ¿no? Los pacientes procederán a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, lógicamente si tenemos un tipo de respuesta, remisión completa, etcétera. Y sí que es interesante ver cómo el rituximab pues, forma parte de ese esquema de linfodepleción que será administrado durante ese periodo de condicionamiento, que bueno, pues es un esquema interesante, te queda pendiente todavía estos resultados, ver cómo avanzan al futuro, pero sí que sabemos que no son tan buenos como igual se esperaba y que queda todavía pues mucho por hacer. En el futuro tratamiento de la leucemia, para ya concluir la clase, pues lo que diferencia fundamentalmente la leucemia aguda de niños y de adultos es su ontogenia genómica. Los niños tienen más translocaciones, más fusiones que los adultos tienen más mutaciones, por tanto, también la necesidad de desarrollar ensayos clínicos para pacientes pediátricos en concreto. El único tratamiento curativo en la leucemia mieloide aguda sigue siendo la quimioterapia intensiva y en determinados pacientes de alto riesgo, el trasplante de progenitores hematopoyéticos es fundamental. Las dianas específicas son cambiantes e individuales, a veces difíciles de desarrollar fármacos frente a ellas, pocos pacientes, reclutamiento difícil y escaso, igual todavía dificulta mucho más el desarrollo de ensayos clínicos. Existen fármacos para la mayoría de estas alteraciones, pero suelen ser débiles en monoterapia, hay que combinarlos generalmente con esquemas de poliquimioterapia. La quimioterapia de inducción y consolidación reduce la masa tumoral, es uno de los objetivos de estas quimioterapias y por tanto parece que estos fármacos nuevos puedan utilizarse en combinación con ellas o incluso luego en mantenimientos, etcétera. Los nuevos fármacos deberán combinarse con los antiguos simultáneamente o secuencialmente para ver esa evolución de esos clones mieloides y evitar y mejorar la tasa de supervivencias globales y de recaídas. Y luego, pues como siempre, pues la industria debe favorecer la creación, la incorporación de fármacos nuevos en ensayos clínicos para mejorar los resultados que tenemos actualmente de la leucemia mieloide aguda. Pues
creo que no hay nadie conectado. Me pueden enviar preguntas al correo de la universidad. Podemos dejar aquí concluida la clase y luego la próxima es el martes, que hablaremos de los diferentes subtipos moleculares. Pues muchas gracias a todos.